Bienvenida Laura Gaidulewicz, gracias por esta entrevista. ¿Cómo va? Todo muy bien y gracias a vos por la invitación. Hoy, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos paradas las mujeres? Yo creo que lo que hoy está como lo positivo es que, por ejemplo, existen estos espacios o está de moda, si se quiere, hablar de las mujeres y hay mayor conciencia de varios temas. Ahora, a nivel de las estadísticas, de los datos, de las acciones concretas, y se avanza bastante lento y poco en relación a lo que uno esperaría, ¿no? Uh-huh. Y creo que también una de las cuestiones que aparece es que muchas veces, digamos, el hecho de ser mujer no garantiza que vos tengas una perspectiva de género o que puedas tenés tu propia opinión, que es netamente legítima, uh-huh. pero digamos, también se necesita como un mayor trabajo que esté basado en ciertos estudios y demás para poder avanzar. ¿En qué tenemos mayor porcentaje de mujeres trabajando y en qué espacios no? A ver, todo lo que es lo que tiene que ver con género es una variable que, tomada otras cuestiones y otras situaciones de desventaja, es como que la atraviesa, que siempre es transversal. Entonces, por ejemplo, en situación de pobreza, si vos lo analizas de una perspectiva de género, vas a ver que hay mayor cantidad de mujeres afectadas. En lo que hace a lo que es el mundo del trabajo, lo primero es el ingreso. O sea, acceden menos mujeres al mundo del trabajo que varones. Bien. En líneas generales, o sea, eso se está modificando, sobre todo en Argentina. El año pasado la estadística fue un poco más favorable, estaba rondando el 60%, pero los hombres están el 75%, 80%, depende el país y depende de la región. Y también en mismos puestos, en mismos espacios de trabajo hay una brecha salarial, ¿no? Una vez que vos entrás y lograste entrar al mercado de trabajo, sí. Una de las brechas más importantes es la salarial. Después tiene que ver con las posibilidades de hacer carrera. Entonces ahí están todos los fenómenos de techo de cristal y demás. ¿Qué tiene que tener una mujer para poder ser una líder? A nivel, vos digamos, hablas mucho y sabés mucho sobre liderazgo y también sobre liderazgo responsable, pero ¿qué características deberíamos tener para llegar a esos espacios y ejercer un liderazgo? No, yo creo que más que características, creo que como todo liderazgo se sostiene más genuinamente en la medida que vos realmente tenés un propósito, una causa con la cual estás convencida, sea la causa, digamos, tampoco tiene que ser la paz mundial, digamos, puede ser tu pequeña huella que quieras dejar en el mundo, o en la organización en que trabajás, bien, o en la situación que estás transitando. Hay que concentrarse ahí. Y en la medida que uno tiene más claro eso, y tiene más claro sus valores, también puede influir desde un lugar más legítimo. Y creo que el gran desafío de las mujeres cuando ocupamos posiciones de liderazgo es encontrar nuestro propio sentido de cómo liderar sin pensar en el que dirán o sin pensar en agradar a todo el resto, ¿no? Trabajando sobre todo en la integridad y la autenticidad, que es lo más difícil para realmente tener un liderazgo que impacte positivamente. O sea, trabajar en nosotras, ¿no? En nuestro objetivo, en nuestra autenticidad, en nuestra autodeterminación, en el autoconocimiento, ¿no? Poder centrarnos ahí, no tanto en los prejuicios de la afuera. Mucho tiene que ver con eso y mucho, o sea, en realidad no importa, en todo líder tiene como un trabajo quizás digamos que le surge más espontáneamente u otros más buscado, de trabajo de autoconocimiento. Viste que es como gente que puede como cuestionar mucho su entorno y a la vez ver desde qué punto de vista lo ve y en ese doble juego. Y eso es un ejemplo, ¿no? Claro. Sí, esa mirada binocular. Y en eso yo creo que las mujeres tenemos que, para realmente tener un liderazgo que no sea de sentirnos super niñas, que es la contracara de
de la falta de autoestima. ¿Cómo O sería sea, eso? ¿Cómo sería sentirnos súper niñas? y con esto de a veces de la moda y de lo que se entiende por empoderamiento femenino, que en realidad tiene que ver con el tomar poder sobre el propio acto social, eso es el empoderamiento, muchas veces se confunde con, no, vos podés, tenés que salir adelante, te podés hacer todo. Y vos decís, no, en realidad es tan impostado y tan poco genuino. Tan poco genuino como si te sentís que no podés hacer nada, totalmente impotente, totalmente, digamos... O sea, trabajar en la realidad. Trabajar, ¿no?, en en la realidad, que tiene que ver con construir la autoestima. Bien. En esa cuestión de ubicarte realmente en tu propio yo, ¿no? En tu propio eje. Sos una estudiosa también de la historia, ¿no? De cómo fueron los movimientos femeninos avanzando y de qué manera. Y nombrás 3 momentos de la historia, 3 momentos fuertes de la mujer. Sí. Si querés, los recorremos rápidamente. Y ahí el primer movimiento importante es el sufragista. Cuando podemos empezar a votar. Fue como... Y que también fue muy interesante porque fue un movimiento que reúne a mujeres, si se quiere, de los grupos más intelectuales y más aristocráticos, pero también reúne y se junta con el reclamo de las mujeres obreras en la calle. Y siempre el feminismo estuvo acompañando otros movimientos de derechos humanos y de reivindicación. En ese momento todo lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores. Hubo uno intermedio... Sí. Que, o sea, la guerra trae un letargo, si se quiere, sobre todo en la posguerra, y la mujer vuelta, bueno, en la ropa se veía mucho, ¿no? La vuelta... ¿Estás hablando de la Segunda Guerra Mundial? Sí, la vuelta a la femineidad entendida como la mujer en el rol de seducción, de armado de una pareja... Y los años 50. Los años 50, que lo que permiten es el baby boom. O sea, lo que permiten es repoblar los países que habían quedado diezmados a partir de la guerra. Y quizás las hijas de esa generación es el segundo movimiento feminista, que también sale a la calle junto con otros movimientos de derechos, que fueron todos los movimientos de los 60. Claro. Y ahí es la época de Simone de Beauvoir, de un movimiento que apunta a otra autonomía, que era la de la mujer en relación al propio cuerpo, porque estuvo asociada a la liberación sexual y a la posibilidad que trajo la píldora de decidir sobre la maternidad. Y después la autonomía económica, ¿no? Y la autonomía económica creo que sí aparece, digamos, hubo... Si se quiere, la posibilidad de la mujer de ganar su dinero y gastar su dinero estuvo más asociada a los 90 con la globalización, con la cantidad de mujeres en esas empresas que se internacionalizaban, de acceder a los puestos gerenciales, pero no estaba planteado desde una verdadera autonomía, si se quiere, porque el hecho de uno gastar, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, el 80% de las decisiones de consumo las toman las mujeres. Bueno, el gastarlo no significa administrarlo y tener realmente ser la dueña de todas las decisiones de tu dinero y de tu patrimonio. Y eso se ve mucho en divorcios y en situaciones... ¿Hoy nos cuesta todavía tener esa autonomía económica? Todavía. Hay un estudio de Banco Mundial que dice que el 87% de las mujeres más ricas del mundo dejan la administración de su patrimonio en manos de un tercero y en manos de un hombre. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo empezar a sentir que somos capaces de hacerlo? Creo que hay temas que son como decíamos antes, de trabajo sobre una misma. Sí. Creo que hay mucho cambio que es cultural también, o sea, la mujer tocando dinero o hablando de dinero, digamos, todavía no tiene una connotación negativa. Hay también algo muy interesante que vos decís y que desmenuzás, que tiene que ver con el género, con la genitalidad, con la biología, con las diferencias reales entre varones y mujeres. Desasnanos un poco en ese sentido, ¿no? Porque no es lo mismo el género
que puede... que el sexo, y tampoco es lo mismo cuando uno habla de igualdad o de equidad y demás. O orientación sexual, ¿no? Todo eso también puede ser una construcción, ¿no? Sí, en realidad, y lo que tomo es lo que hoy está como la base de nuestra ley, que tampoco es tan reciente y sin embargo es bastante desconocido esto de qué define el género y el sexo, y que en realidad es lo que está en el marco de los tratados internacionales que hoy son como los que marca Naciones Unidas para todos los países firmantes. Sí, lo que están por encima de todo. Tal ¿no? cual. Nosotros en la medida que firmamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el objetivo quinto es la igualdad de género, lo que sostiene tiene que ver con estas concepciones, que es que el género no es binario, o sea, que es... ¿Qué quiere decir eso? Que no es, digamos, tradicionalmente se pensó un lugar hegemónico que tiene que ver con lo definido como lo masculino, que es el lugar de la producción, es el lugar de la verdad, en las sociedades, y sobre eso los rasgos de los femeninos se los definía como complementarios, o sea, si el hombre es productivo, la mujer es reproductiva. Si el hombre tiende a objetivos, la mujer en realidad es multifocal. Bueno, esto de pensarlo como complementario y subordinado a un género principal es una manera de entenderlo, digamos. Uno podría pensar, no es la única, y lo que hoy se plantea es que de lo que pueden ser como los opuestos que uno podría definir como femenino y masculino, la gente va construyendo, cada sujeto va construyendo su identidad en un proceso de múltiples identificaciones y rechazos, por así decirlo. Y entonces lo femenino y lo masculino en realidad es como un amplio espectro y que también cambia en el contexto y la cultura. Nosotras dos, quizás en este contexto, nos parece que estamos vestidas y culturalmente respondemos a lo que es la imagen de lo femenino, pero si nos trasladaran a otra cultura, a otra religión, podrían decir, no, mira, están usando pantalones y eso... Claro. No y dentro de ese amplio espectro, eso es de lo mínimo. ¿Qué papel juega en la construcción la genitalidad, la orientación sexual? Digamos, hoy, si bien también en los estudios queer y en los estudios hoy más de vanguardia en temas de género, aparece que de hecho la biología en sí misma está atravesada por nuestras maneras de comprenderla, o sea que el hecho de ver el sexo también como binario es cultural. Hoy por hoy lo que sostienen los tratados y la ley es que el sexo sí está marcado por lo biológico, o sea, y que tendría que ver con lo que nos identifica con la especie, con las hembras y con los machos de una especie, pero que el género es esa construcción que uno hace, que es una construcción social, a partir de esas diferencias. Y que por lo tanto la identificación de género no tiene ninguna atadura con lo biológico. Por eso hoy por hoy la ley, y de hecho no es tampoco estática en el tiempo, uno puede cambiar. Por lo tanto, uno puede ir construyendo y autodefinirse. Tal cual. ¿No? Y hoy eso es lo que hoy está como... Tal cual. Y lo define, está en la ley. Y lo define el individuo. Por lo tanto, nosotros cuando nacíamos, es el Estado te decía vos ¿quién eras? Vos hoy le decís al Estado ¿quién querés ser? ¿Y quién sos? Y no te tiene por qué, o sea, y no tenés que dar ni explicaciones ni biológicas, ni de que estás en un tratamiento de transición hormonal, ni ningún tipo de cuestión. Estás como muy concentrada en el trabajo por la inclusión, siempre lo estuviste, la inclusión, no dejar a nadie atrás, y pensás que, estuve leyendo por ahí, que son las empresas las que tienen un rol fundamental en ese sentido. ¿Por qué? Y creo que una cuestión clave es que, sobre todo, como decíamos antes, a partir de la globalización, las empresas hoy tienen, en cuanto a poder económico y en cuanto nada más si considerás los empleados que muchas de ellas tienen a nivel internacional,
en escala un poder similar de influencia a lo que podía tener una nación o un Estado, que quizás cuando uno era chico era impensable que eso fuese así. Entonces creo que ese nivel de posibilidad de impactar que tienen tiene que ir acompañado también de un fuerte trabajo sobre la responsabilidad que tienen. Creo que o por convicción, o por coerción, o por conveniencia, las empresas son un actor clave para la inclusión y para promover distintas causas y alinearse a estos objetivos que en realidad tiene que ver con esto, con que no sea una cuestión solo de tolerancia a la diversidad, sino la inclusión tiene que ver con que activamente la gente pueda aportar lo mejor de sí, de su diversidad, en la construcción de una sociedad mejor, que eso es y una empresa mejor y una calidad de vida mejor para todos. Laura, las mujeres llegamos hasta acá, hicimos un camino, lo recorrimos. ¿Qué nos falta y cuál sería tu aporte para lo que viene? A ver, creo que lo que tenemos que trabajar mucho sobre nosotras mismas. Tenemos que entender que el tema de género o el tema mismo de los derechos de las mujeres, que es parte de esa agenda, no es un tema de mujeres, es algo que nos afecta a todos y en ese sentido tiene que ver con el diálogo y con revisar las relaciones de poder que están tan arraigadas, primero en relación a nosotros mismas, después en las situaciones de interacción, en la familia, en la casa, en la pareja. Y creo que en ese sentido, entender que cuando uno lucha por los derechos de las mujeres, lo que estamos luchando es por tener nuestra posibilidad de decisión, no es algo contra los varones ni contra los hombres. Muchísimas gracias. Laura Gaidulewicz nos dice que bueno, que su aporte que tiene que ver con lo que va a venir, con el futuro, es interesante y es importante que tengamos un autoconocimiento y que también tengamos una crítica sobre estos sistemas de poderes que hay en la sociedad. Este es un aporte, bueno, que te puede servir a vos, a ella, a cualquiera de nosotras. Nos vemos la próxima.